¿Cómo andás, querido hermano o hermana? En esta mañana vamos a compartir un pasaje allí en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 2, así que te pido que me acompañes allí al pasaje y vamos a ir viendo distintos versículos a través de este pasaje. Y la frase que vamos a estar subrayando en esta mañana va a ser que se oyó que Jesús, que Él estaba en casa. ¿Sí? Él se encuentra en un lugar, en Capernaum, en una casa, y la gente identificaba que Jesús estaba allí, en esa casa. Una casa muy visitada por el Señor Jesucristo. Junto con otra allí en Betania, la casa de Lázaro, de Marta y María. Esta es la casa de Pedro. Casi todos están de acuerdo con que esta casa era la casa de Pedro. Así que si tienes el pasaje, antes de leerlo, te pido que me acompañes en una oración para pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Padre eterno, que estás en el cielo, damos gracias por tu amor, por tus misericordias. Te pedimos que vos estés hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones para poder escuchar tu voz. Eterno Dios, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Si ya tenés allí el pasaje, te voy a pedir que me acompañes. Áñez, yo te voy a resumir el contexto en el que se encuentra Jesús después de haber hecho ya milagros en Capernaum y haber hecho el llamado a los discípulos. Gran parte de los discípulos eran de allí, de la zona de Galilea. Se encuentra antes de entrar a Capernaum teniendo que estar separado allí con los discípulos en el desierto, fuera de Galilea, fuera de Capernaum. Y el capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo que Jesús entra a Capernaum y se oye que Jesús se encontraba en casa. ¿Sí? Como ya te dije antes, posiblemente todos están de acuerdo con que era la casa de Pedro. Y así que mucha gente viene al encuentro de Jesús de tal manera que no cabían en la puerta. Allí 4 muchachos tienen a un amigo que es paralítico y quieren llevarlo a ese encuentro con Jesús. Estos amigos seguramente ya habían escuchado a Jesús, ya había estado en algún momento con Jesús, en otro de los encuentros que había tenido, que había estado Jesús en Capernaum. Pero este paralítico no había tenido la posibilidad de poder estar en presencia de Jesús. Así que estos muchachos lo llevan por la terraza y allí rompen el techo y bajan al paralítico. Y Jesús allí lo cura y perdona sus pecados. Y yo quisiera en esta mañana que nos preguntemos acerca de qué es el hogar primeramente. ¿Qué es la casa? Este lugar donde Jesús dice que la gente cuando oyó que Él estaba en casa, como si fuese su casa. ¿Y qué es el hogar? Bueno, seguramente el hogar sea un lugar de refugio, un lugar de confort, un lugar de deleite, un lugar donde queremos seguramente volver. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es el hogar hoy en día? En medio de la pandemia, en medio de la crisis, ¿sí? Económica, emocional, psicológica, espiritual. ¿Qué es el hogar hoy? Seguramente sean muchas cosas contrarias a las que dijimos al principio. Y yo quisiera que en esta mañana toquemos 3 puntos. ¿Sí? El privilegio de que la presencia de Cristo esté en el hogar, en nuestra vida, dándole lugar a la presencia de Cristo y por último, las evidencias de la presencia de Cristo. ¿Sí? Así que primeramente yo quisiera que hoy compartamos es el privilegio de la presencia de Cristo. Dice una historia que un hombre se encontró en un lugar y veía que la gente iba a un pozo y sacaba agua de ese pozo. Y sacaba agua y sacaban agua y sacaban agua. Y cada día que iba, la gente iba y sacaba agua de ese pozo. Así que se acerca a un hombre que está por ahí tomando agua del pozo y le pregunta: oiga, buen hombre, ¿alguna vez se agota el agua del pozo? Así que este hombre, después de tomar el agua, dice:
Mire, querido, nunca se agota el agua del pozo. Y es más, hace unos años atrás quisieron e intentaron ver si se podía agotar. Trajeron las bombas de los bomberos, ¿sí? Y empezaron a sacar agua. ¿Y saben qué pasó? No pudieron agotar el agua del pozo. Más tarde se dieron cuenta que por debajo del pozo pasaba un río de mucho caudal. Así que agua en ese pozo siempre iba a haber. Yo quiero decirte el privilegio de que la presencia de Cristo esté en nuestro hogar, esté en nuestras vidas, ¿sí? Cuando Pablo tiene que ir allí y fundar Corintios, en Corintios tiene que fundar la iglesia, él dice en Hechos capítulo 18, versículo 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino hable y no calles. ¿Sabes? Él se encuentra en un momento de mucha agresión, incluso hasta casi física, ¿sí? Él teme por su vida y Jesús le dice en una visión: no temas, habla y no calles. Y el versículo 10 del capítulo 18 de Hechos dice: porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La frase que subrayar en tu Biblia, allí: yo estoy contigo. Eso es el privilegio de la presencia de Dios. Yo no sé si te lo pusiste a pensar, si lo has razonado, pero la presencia de Cristo en nuestra vida es sumamente importante. Ese es el primer punto, el privilegio. ¿Estamos entendiendo sobre el privilegio? Es el pozo, ¿sí?, que tiene agua y que no se va a acabar nunca. Yo me temo que muchas veces no estamos pudiendo entender esta gran verdad. En Él hay abundancia de riquezas, hay abundancia de amor, hay abundancia de bondad. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Qué lindo es podernos levantar, despertar y saber que en Él hay abundancia para nuestra vida. Es el privilegio que tenemos de que la presencia de Cristo esté en nuestra vida. ¿Sabes? Pedro seguramente ni dudó en invitarlo al Señor Jesucristo. Ya había estado en la casa de Pedro muchas veces. Ahora se encontraba nuevamente. Y era un privilegio que el Señor Jesucristo estuviese en su hogar. Así que el primer punto es el privilegio de que la presencia de Dios esté en nuestro hogar, esté en nuestras vidas, esté en nuestros hogares, en nuestros sueños, proyectos, en nuestra familia. Pero el segundo punto que te quiero compartir es cómo le damos el lugar a que la presencia de Cristo esté en nuestra vida. ¿Sabes? Si has tomado aquella decisión tan importante de aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor, ¿sí?, la persona de Cristo está en nuestra vida, pero no significa eso que la presencia de Jesús esté en nuestra vida, que la presencia de Cristo. ¿Qué me quiero referir con esto? Que tu salvación es segura, pero que el Señor, que Cristo no está tomando el lugar, ¿sí?, que Él quiere tomar, como si fuese su casa. Tu vida es la casa. Entonces, ¿cómo le damos ese lugar al Señor Jesucristo? ¿Cómo le damos el lugar a que la presencia de Cristo esté en nuestra vida? Bueno, por lo menos 3 cosas que podemos sacar. Primero, amándolo. Mirá, Pedro se encuentra al final del ministerio de Cristo y Jesús le dice una pregunta, que es una pregunta que resuena en nuestras vidas hoy en día, tan actual, y es para cada uno de nosotros. Dice así, Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le pregunta esto. La pregunta original del Señor Jesucristo, porque la última cambia la palabra amor, pero es agapeo. La palabra agapeo es el amor sacrificial, no es un amor sentimental.
Es un amor de entrega cada vez que el Señor Jesucristo, que Dios dice que nos amó, es que Él entregó todo. ¿Qué quiere decir? Que entregó que lo más preciado, al Señor Jesucristo. Y es ese amor, esa pregunta es para nosotros. ¿Me amas? Una pregunta que hoy nos decimos es, ¿me amas con ese amor sublime, ese amor de entrega total? Más que... Y allí pone punto suspensivo yo puse. Vos tendrás que determinar qué va. Más que los bienes, más que la familia, más que los sueños. ¿Amamos? ¿Cómo le damos lugar a la presencia de Cristo en nuestra vida? Amándolo. ¿Sabes? Siempre que aparece esta palabra, agapeo, es una palabra que siempre está unida a la obediencia. Siempre está unida a obedecer. Si me amas, haz mi mandamiento. Es entrega. Es un amor de entrega. Pero lo segundo, ¿cómo le damos lugar? Dispuestos a servir. Tenemos que estar dispuestos a servir. Mateo capítulo 10, verso 42 al 45, dice así: Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no va a ser así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Lo ves? Estar dispuesto a servir. Me imagino Pedro tiene que abrir la casa, iba a entrar tanta gente, tenía que servir a sus otros compañeros, a Jesús. Dispuesto a servir. Hoy tenemos que preguntarlo, ¿cómo le damos lugar al Señor Jesucristo? ¿Cómo le damos lugar a la presencia de Cristo? Podemos entender que es un privilegio, pero ¿cómo le damos ese lugar? Dispuestos a servir. Dispuestos a no ser los primeros, sino el servidor de los demás. Tal vez este tiempo es un tiempo en donde estamos desanimados, donde estamos frustrados, sin propósito. Bueno, alguien dijo: no te mires el ombligo tuyo. Ayuda a otros. Bendecí a otros. A través de una palabra, a través de un llamado, a través de algo material o de algo espiritual. ¿Cómo podemos ayudar? Estemos dispuestos a servir, porque es la única manera de darle lugar a que la presencia de Cristo en nuestra vida sea una realidad. Pero lo tercero, para darle lugar a la presencia de Cristo, es estar dispuestos a perder por amor a Él. ¿Saben? En la antigüedad los techos de las casas se hacían con tablones, ¿sí? Pedazos de tablas. Y encima de esas tablas se colocaba una especie como de arcilla que se endurecía, se secaba. Eso permitía que no filtrara el agua. Estos muchachos, cuando tienen que ir allí y ven que no pueden entrar a casa, suben por la terraza, que eran escaleras que daban y te permitían subir a la terraza. Tuvieron que sacar la arcilla y sacar los tablones. Ahora yo me imagino Pedro y su casa. Yo hace poco tuve que hacer el techo, cambiar el techo de mi casa, de la parte de la cocina. Y trabajé toda la semana. Ahora imagínate que viene alguien y me rompe el techo de la cocina. ¿Yo qué tengo que hacer? Pedro tenía que ver cómo se iba desarmando su casa, su techo, que tanto le habrá costado hacerlo, porque estaba dispuesto a perder por amor a Cristo. Si queremos darle lugar a la presencia de Cristo, tenemos que estar dispuestos a perder. Dice allí en Filipenses el apóstol San Pablo, capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he
estimado como perdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo le damos lugar? Estando dispuesto a perder cosas en nuestra vida. Tal vez tiempo de recreación, tal vez tiempo de estar allí haciendo cosas nuestras, por amor a que otros conozcan a Cristo. ¿Qué estás dispuesto a perder? Aquello que Dios te está pidiendo. De esta manera vamos a poder estar dándole el lugar, no solo entendiendo el privilegio, sino dándole lugar a la presencia de Cristo. Pero el último, el tercer punto, el resultado de la presencia de Cristo. Y allí vamos a encontrar 4 cosas que rápidamente las vamos a ver. Lo primero, las personas necesitadas son atraídas. Cuando la presencia de Cristo está en tu vida, las personas se empiezan a acercar. Miren, es algo muy particular. Las personas necesitadas son atraídas, pero aquellas que no son necesitadas, que van en contra del cristianismo, aún también son atraídas. Si vos lees el pasaje, yo no lo leí, pero si vos lees el pasaje, entre allí había un grupo de escribas que fueron a decirle: con qué autoridad vos perdonás los pecados. Yo digo, ¿qué hacían ahí? Es que aún el ateo habla de Dios y se involucra en hablar de las cosas de Dios, aunque sea por contra. Dice Marcos, allí capítulo 2, versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos. Cuando escucharon que Jesús estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían en la puerta. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? Les predicaba la palabra. ¿Sabes? Uno de los resultados de las evidencias de que la presencia de Cristo está en nuestra vida es que las personas necesitadas son atraídas a Dios. Tu vida tiene que ser una vida que atraiga, no por tu conocimiento, no por lo elocuente que sos, no por lo que tenés, sino porque la presencia de Cristo está en tu vida. Que tu familia, que tu hogar, que las personas que te rodean más íntimas puedan ver la presencia y sean atraídas porque la presencia de Cristo está en tu vida. Lo segundo, el pecado es redarguido. ¿Qué quiere decir redarguir? Se pone en evidencia. Dice, cuando el paralítico estuvo allí y Jesús vio la fe de estos hombres, dijo: tus pecados son perdonados. ¿Había pecado? Seguramente el paralítico no fue con la idea de que le perdonen los pecados, fue con la idea de que le curen las piernas. Pero cuando la presencia de Cristo está, se evidencia el pecado. ¿Sabes? Tal vez en esta mañana tenemos que darle lugar a la presencia de Cristo y dejar que Él evidencie cosas que están mal en nuestras vidas. Que salgan a la luz, que se evidencien. ¿Para qué? Para que luego puedan ser perdonadas. Ese es el tercer punto. El pecado es evidenciado, pero el pecado es perdonado. El resultado de que la presencia de Cristo esté en nuestra vida es tener y gozar de una comunión sana, sin estorbos. Ya no hay pecado porque el pecado ha sido perdonado. En esta mañana es una mañana en que tengas que darle lugar a la presencia de Cristo y ver los resultados. Ser una persona en donde la presencia de Cristo, la persona de Cristo, se evidencia. Hay señales. ¿Saben? Sobre este punto, allí en Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando Pedro y Juan están frente al cuerpo del Sanedrín, dice
que este cuerpo de Sanedrín sabían que tanto Pedro como Juan eran hombres sin letras. El capítulo 4, versículo 13 dice, y del vulgo. Y se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Mirá, esa es una evidencia. La evidencia de Cristo en nuestra vida. La presencia de Cristo en nuestra vida. Las personas saben que estamos con Jesús. Cuando más tiempo pasás con alguien, más se te pega ese alguien. La persona de ese alguien. Sale a la luz cuando la presencia de Cristo está en nuestras vidas, sale a la luz el pecado, sale aquello que está mal en nuestra vida. Cuando la presencia de Cristo está en nuestras vidas, el pecado es perdonado y somos restaurados. Pero lo último, cuando la presencia de Cristo es evidente en nuestra vida, llevamos a otros a la presencia de Cristo. Estos 4 amigos seguramente hayan tenido la oportunidad de haber estado con Jesús ya, en otras oportunidades en donde había Jesús estado en Capernaum. Pero este paralítico nunca pudo estar en la presencia de Cristo. Así que estos 4 amigos lo llevan allí, a que esté frente al Maestro, a que tenga la oportunidad de estar. Después tendrá que tomar una decisión, pero que pueda estar allí y tenga la oportunidad. Y tal vez en esta mañana podamos entender que una de las maneras en que nosotros se evidencia que la presencia de Cristo está en nuestra vida es que estamos llevando a otros a que se reencuentren con la persona de Cristo. Sean creyentes que tal vez están enfriados o apartados, o sean personas que aún no tuvieron ese encuentro personal con Cristo. Así que yo te voy a invitar que en esta mañana podamos entender estas 3 verdades. La primera, el privilegio de que la presencia de Cristo está en nuestra vida. Lo segundo, es cómo darle ese lugar, amándolo, estando dispuestos a servir, estar dispuesto a perder por amor de Cristo. Pero lo tercero es el resultado y la evidencia de que la presencia de Cristo está en nuestra vida. Y eso, ¿sí?, lo vimos a través de que se evidencia, hay señal. Las personas pueden ver que hay algo distinto en nuestra vida, ¿sí? Que cuando la presencia de Cristo está en nuestra vida, allí sale a la luz el pecado, sale lo que está mal en nuestra vida y podemos venir delante de la presencia de Dios y decirle, acá estoy, con mis faltas, con mis cosas por cambiar. Y Dios te dice, tus pecados te son perdonados. Y empieza a hacer un trabajo de restauración en nuestra vida. Pero por último, nosotros de gracia recibimos y de gracia damos. Una evidencia clara es que llevamos a otros a ese encuentro con Jesús. Querido hermano, querida hermana, querido amigo o amiga que nos estás escuchando a través de las distintas plataformas, yo quisiera que hagamos una oración. Si vos sos creyente hace años y este tiempo te ha desanimado, te estás encontrando allí sin el rumbo, te estás encontrando que no se ven las evidencias de Cristo y de la presencia de Cristo en tu vida. Este es el tiempo para decirle a Dios, ayúdame a que pueda mi vida ser esa casa, ser ese hogar, ser ese lugar en donde Cristo se sienta como en su casa. La casa de Pedro, esa pequeña casa de Pedro, se convirtió en el templo. La gente iba allí a escuchar la palabra. Que nuestra vida sea así. Que las personas puedan ver a Cristo en nuestra vida. Y si vos es la primera vez que nos escuchás y te conectás porque te invitaron, hoy es el momento de decirle que Jesús entre en tu casa, entre en tu corazón, entre en tu vida y se haga el Señor de tu vida. Yo voy a hacer una oración para vos que capaz nunca hiciste una oración, nunca oraste y nunca dijiste esto a Dios. Y hoy sea la oportunidad de que le digas, Jesús entra en mi corazón.
Yo voy a hacer una oración pequeña y repetí conmigo estas palabras, ¿sí? Padre eterno que estás en el cielo, gracias por tu amor. Gracias porque vos me estás invitando a entrar en mi corazón. Y yo quiero decirte, Dios, entra en mi corazón. Reconozco que soy una persona pecadora, que me he manejado hasta este momento como yo quería y como yo creía. Pero hoy quiero que Jesús entre en mi corazón. Así que te pido, Padre Celestial, que Jesús entre en mi corazón y sea el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración quisiéramos poderlo saber, así que te pedimos que te comuniques a través del Facebook o por YouTube o distintas plataformas que te estés comunicando. ¿Sí? Queremos orar por vos, queremos saber y queremos orar y conocerte. ¿Sí? Y para nuestros hermanos y hermanas, yo te voy a pedir que este tiempo sea un tiempo en el que podamos decirle: Jesús, toma el lugar en nuestra vida, ¿sí? Hacete dueño en nuestras vidas y que te puedas sentir en casa, en casa. Ser el Señor de todas las cosas que tenemos que dejarlo que sea el Señor. Que Dios bendiga su palabra y nos vemos seguramente en la próxima. Nos vemos. Chao.